Noticias todo el tiempo. La opinión de... Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias todo el tiempo, y ahora saludo con gusto a Julio Capuano para hablar sobre los contratos internacionales. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bernardo, muy buenos días. Bien, nuevamente por aquí con el placer de saludarte. Contratos internacionales, Julio, complicados. Efectivamente. Sí, efectivamente. Pues justamente este tema es algo muy complicado precisamente porque tiene tantas vertientes y a veces no son precisamente muy consideradas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para enmarcar un poco esto, vamos a ver dónde se regula esto y quién lo regula para empezar. Los contratos internacionales son una parte de lo que regula el derecho internacional privado. Para ello, ya hace varios años, aproximadamente a mitades de los noventas, se creó una organización, un instituto de lo que es Naciones Unidas, que se llama UNIDROIT, que es precisamente el Instituto de Unificación de la Ley Privada de lo que son Naciones Unidas. Este instituto básicamente tiene como fundamento la idea de poder brindar a la gente todos los principios legales que se puedan, como para que los contratos que se hagan a nivel internacional, en el comercio internacional, no solo tengan la validez adecuada, sino que además cuenten con la certeza, con la certidumbre de que realmente no va a haber mala fe de ninguna de las dos partes que actúan usualmente en contratos de compra-venta. Pero no solamente contratos de compra-venta, Bernardo, hay muchísimos tipos de contratos a nivel internacional. Y bueno, hay cinco que son los más famosos y conocidos, que es, por ejemplo, el de compra-venta de mercaderías, que ya comentamos, que es lo que más se usa y se estila principalmente ahora con los tratados de libre comercio. También existen los contratos de distribución de productos, no solamente la compra-venta, sino la distribución. Igualmente existen dos que son muy importantes y están creciendo sobre todo en el segmento de las pymes, que es el de representación comercial internacional y el de servicios. Estos dos están causando en estos momentos mucho auge porque la mayoría de las empresas de servicios, las nuevas empresas de servicios, pymes, que están saliendo al mundo, precisamente están buscando esta certeza legal. Ahora, de esta agencia, de este instituto del UNIDROIT, justamente se desprenden algunas guías de cómo se debe de hacer o generar un contrato. No son de ninguna manera obligatorias, como pues casi nada de lo que hacen Naciones Unidas. Es únicamente una sugerencia, es una guía precisamente para que los actores de estos contratos, bueno, sepan cómo se debe de integrar y qué cláusulas debe de llevar. En la mayoría de los contratos, Bernardo, existen factores comunes y estas son las cláusulas. Algunas de las cláusulas que son más importantes sobre todo y ahora en las pymes, las cuales se les está reiterando muchísimo más, son las cláusulas que tienen que ver sobre todo con la certeza de que va a existir tanto el pago como la entrega de la mercancía o el servicio. Vamos a hablar rápidamente de algunas de ellas. La cláusula, por ejemplo, de lo que es el precio, la moneda y la forma de pago. Esto es importantísimo, sobre todo hoy en día que estamos sufriendo mucha volatilidad en cuestión de paridad cambiaria, y esto realmente debe de ser fijo y se debe de fijar en el contrato bajo un porcentaje a la alza y a la baja de la mayoría de las divisas, porque para negocios internacionales, bueno, usualmente se usa el dólar o el euro, en dado caso, dependiendo, pero si existen muchas variaciones, se toma un porcentaje que debe de considerarse para cualquier emergencia. Hablando de emergencias también hay otra cláusula que es la de fuerza mayor. En algunas ocasiones no se considera esta cláusula, pero es una de las más importantes, sobre todo hoy en día que pueden sufrir, por ejemplo, muchos problemas a la entrega de la mercancía. Simplemente imaginemos un contenedor que se cae al mar, pues obviamente es algo que no se puede, no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, es una cláusula de fuerza mayor. Otra, por ejemplo, pues algún golpe de Estado o problemas legales a la entrada de la importación que estén ajenos, digamos, al importador o al exportador. Este tipo de consideraciones se debe de tomar en cuenta desde el momento de la firma del contrato.
Otra, por ejemplo, es la jurisdicción, y esto sobre todo aplica mucho para lo que son ahora las pymes que están haciendo negocios a nivel internacional. La jurisdicción y la cláusula de legislación tiene que ver mucho con dónde, en qué país y bajo qué legislación se va a resolver algún problema y quién va a ser el árbitro. Esto a veces es muy importante en la mayoría de los casos porque dependiendo de la legislación aplicable, puede que no sea muy favorable para alguna de las dos partes. Es por ello que también Naciones Unidas siempre sugiere que el árbitro sea a nivel internacional, sea un tercero, y en este sentido, bueno, no haya ningún problema. Pero en la mayoría de los casos sí es importante revisar en qué país y bajo qué leyes se van a estar llevando pues los contratos. Para la firma del contrato también algo muy importante es el idioma sobre el que se va a basar. Usualmente se hace en los dos idiomas, se hace dependiendo del país, y en algunas ocasiones se pide o se solicita que se transcriba al inglés también. ¿Por qué? Porque en caso de arbitraje, por ejemplo, el inglés es uno de los idiomas aceptados por Naciones Unidas como principal también para poder hacer este tipo de cuestiones ante la Organización Mundial de Comercio. Y esto puede facilitar mucho. Mucha gente no lo toma en cuenta y en consideración, pero es una sugerencia muy importante. Un contrato que tiene que ser en inglés es de las principales. Ahora, hay dos cosas muy interesantes sobre contratos internacionales que hay que visualizar, Bernardo. Una de ellas actualmente es la cuestión de los impuestos, del pago de los impuestos. Sobre todo, como comentamos, en el área de servicios. Cuando, vamos a suponer, una empresa mexicana quiere brindar servicios a una empresa de otro país, tiene que hacer una facturación y ahora la facturación ya es electrónica. Por lo mismo, es muy importante que las empresas, sobre todo pymes, se asesoren de cómo actúa a nivel fiscal esta factura, dónde se van a pagar los impuestos, cómo es que se van a pagar. En muchos de los casos no se desgrava, digamos, no se hace esta desgravación. A veces no se ponen los impuestos, el IVA no se pone, por ejemplo, dentro de las facturas, porque ya se paga dentro del otro país. Hay tratados de doble tributación, etcétera, etcétera, pero es muy importante considerar esto al momento de emitir una factura a nivel internacional. Y obviamente, ligado a ello, viene la forma de pago, porque si se va a hacer una transferencia internacional sobre esa factura, bueno, debe de constar precisamente en qué moneda se está haciendo, el tipo de cambio del día, y debe de coincidir precisamente con lo pactado dentro del contrato que se está firmando. Ya hablamos la semana pasada acerca de lo que son cuestiones de las pymes, cómo están operando, y vimos también justamente esta cuestión de las SAS, de las nuevos tipos de empresas que están saliendo, que pueden ser rapidísimo, y en muchos casos se está apoyando precisamente para que estas empresas también puedan comenzar a hacer servicios de exportación. Estos servicios, por eso es importante tomarlo en cuenta, deben de estar respaldados por un contrato. A veces no se considera necesario o urgente el firmar ese contrato y muchas personas lo hacen de palabra, pero realmente es de suma importancia, ya que a veces cuando llega a haber algún tipo de problema, no existe la forma de poder realmente saber quién ha sido el responsable y cómo se va a restituir si es que existe algún tipo de problemática. Hay muchos modelos de contratos a nivel internacional, no te lo comento, pero de los más básicos, casi todos llevan estas cláusulas o deben de llevar estas cláusulas. Y sobre todo lo que es mercaderías, Bernardo, en cuestión de productos, algo importantísimo a tomar en cuenta es el famoso Incoterm, lo que es la responsabilidad que lleva una de las partes entre la compra y la venta, el importador y el exportador. Saber hasta dónde tiene la responsabilidad uno y dónde asume la responsabilidad del otro. Eso es importantísimo. Precisamente al momento de efectuar un seguro sobre una mercancía, esto es lo que se toma en cuenta, las agencias navieras toman en cuenta precisamente para poder hacer el aseguramiento de la carga. En el Twitter, Bernardo, el día de hoy voy a estar dejando precisamente algunos modelos de contratos internacionales, algunas ideas, justamente el sitio de Unidroid que habíamos comentado,
para que cualquier interesado pueda revisar este tipo de mecanismos y sistemas que se han hecho a lo largo pues ya de más de 20 años. No, Julio, vamos a tener ahí oportunidad con lo que nos dejes ahí, pues de profundizar un poco más en este tipo de convenios, de contratos internacionales, que muchas veces decimos, bueno, sí queremos exportar, sí queremos hacer comercio exterior, pero a veces nos faltan los instrumentos y las herramientas legales para poderlo hacer. Muchas gracias, Julio. Recuérdanos tu Twitter. Claro que sí, Bernardo, es @capuanojulio. Te agradezco mucho, que tengas un excelente día. Igualmente, fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Estamos en Noticias todo el tiempo, hacemos una breve pausa, volvemos con más.